Bienvenidas y bienvenidos el día de hoy, jueves 3 de abril del año 2014. Hoy en Informa TV le daré a conocer que UNICEF México y el gobierno del Distrito Federal lanzan campaña para los derechos de la niñez. También estaremos viendo que Naciones Unidas destaca la reacción rápida y ordenada que tuvo Chile tras el terremoto. En otra información le daré a conocer que Naciones Unidas, la Unión Europea enviarán 1000 soldados de la Guerra de República a Centroáfrica. Este más en un instante, quédese con nosotros. Damos inicio a nuestra información nacional. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco dio a conocer que recibió 4 quejas por los hechos violentos en el Estadio Jalisco, de las cuales 2 de ellas siguen vigentes. Una es contra el Comisionado de Seguridad Pública y la otra contra la Policía de Guadalajara. Así lo informó el Ombudsman Estatal Felipe de Jesús Álvarez Ibriain, quien además explicó que iniciarán una investigación para integrar un expediente y determinar si hubo omisiones o abusos de autoridad. Añadió que para la investigación también se revisarán todas las notas y videos que estén disponibles. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa inició una investigación por posible afectación a la calidad moral y a la imagen de la menor Anel, quien supuestamente fue asesinada por una amiga en Guamúchil, allá en Sinaloa. Así lo informó el Ombudsman Estatal Juan José Ríos Estavillo. El presidente del organismo defensor de los derechos humanos en aquel estado indicó que el expediente se inició después de que el padre de la joven presentó una queja en la que señala que se han hecho declaraciones públicas que afectan los derechos a la imagen de la menor. Según las autoridades, Anel supuestamente fue asesinada por su amiga Erandi debido a unas fotografías que se tomaron en un momento determinado en el cual ellas estaban en secundaria y estas después fueron filtradas a través de celulares. Por su parte, el Ombudsman Ríos Estavillo agregó que la comisión a su cargo solicitó ya informes a la Procuraduría General de Justicia del Estado como parte de la investigación. La Secretaría de Gobernación dio a conocer el decreto por el que se modifica el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se refiere a los cargos y la manera en que está conformado el Consejo Consultivo de ese organismo. A excepción de su presidente, anualmente, durante el mes de octubre, serán sustituidos los 2 consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. En el caso de que existan más de 2 consejeros con la misma antigüedad, será el propio Consejo Consultivo quien disponga el orden cronológico que deba seguirse sin que puedan ser más de 2 nombramientos, derivados por el principio de renovación anual a que se refiere ese artículo que fue modificado el día de ayer. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que investiga elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales, GATE, debido a una agresión en contra del personal de la Comisión Nacional en el estado de Coahuila. Cabe recordar que fue el pasado 11 de marzo que elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales agredieron a trabajadores de la Comisión Nacional en el municipio de Monclova, cuando estos se encontraban efectuando labores relacionadas con su actividad. Los efectivos supuestamente golpearon a los empleados, a quienes fueron amenazados y además hostigados. Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional, Raúl Plasencia, sostuvo que estos actos carecen de justificación, por lo cual puntualizó que ya se está investigando y que será en 2 meses más cuando concluya esta misma investigación y también que se emita un pronunciamiento. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió al gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte Jaques, una recomendación por el caso Aeroshow, en la que le pide consignar a todos los exfuncionarios municipales implicados en este accidente, donde murieron lamentablemente 9 personas,
y que de no hacerlo explique de manera pública sus razones. Los señalados a través de la recomendación son el expresidente municipal Marco Quesada, el exsubdirector de Gobernación Javier Torres Cardona, el exsubdirector del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Unidad Municipal de Protección Civil Guillermo Ávila y el excoordinador operativo de la Unidad de Protección Civil José Domínguez. En días pasados, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán y el Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios, conocidos como los CETIS, el número 120, allá en aquel estado de Michoacán, firmaron un convenio general de colaboración para la promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos, con el cual se comprometen a establecer acciones conjuntas para la defensa y protección de los derechos y libertades de los educandos. Este evento se llevó a cabo en las instalaciones del CETIS número 120 el día de ayer, donde ahí firmaron el documento el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cázares Solórzano, y el director del plantel, Raúl Francisco López. Y es importante destacar que a través de este documento se calendarizarán actividades de promoción, difusión y capacitación coordinadas por ambas instancias. En los primeros 3 meses de este año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí ha recibido 26 quejas de parte de pobladores indígenas del estado, mientras que el año pasado fueron 30 las que se presentaron. Así lo dio a conocer el titular de la comisión, Jorge Vega Arroyo. En entrevista, el ombudsman estatal indicó que los factores comunes de estas quejas son la pobreza, la marginación y discriminación del lenguaje, y entre las violaciones a sus derechos humanos resaltan, dijo, las detenciones irregulares y su maltrato. Es importante señalar que las corporaciones de seguridad pública, los ministerios públicos, las dependencias de salud y las autoridades educativas son las más señaladas como responsables de la violación de sus garantías. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos ofrecieron el día de ayer una conferencia sobre trata de personas a más de 500 jóvenes de Fresnillo, con la finalidad de prevenir este fenómeno entre las y los estudiantes. Por su parte, Arnulfo Joel Correa Chacón, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en aquel estado, indicó durante el acto inaugural que el organismo que encabeza tiene un interés especial en abordar este tema, por ser, dijo, un tema invisible que afecta a todas las y los mexicanos. Es importante destacar que esta conferencia estuvo a cargo de Juan Manuel Mixueiro Alarcón, visitador adjunto adscrito a la Dirección General del Programa contra la Trata de Personas de la 5ª Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien durante la plática presentó videos con testimonios de víctimas de este delito y explicó a los estudiantes presentes los riesgos y las formas de poder prevenir la trata de personas. Eso es lo que sucede en nuestro país en materia de derechos humanos. Hacemos un breve corte y regresamos con ustedes. Es momento de que usted se informe de lo que sucede a nivel Iberoamérica. La Asociación Justicia y Reconciliación y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos de Guatemala, galardonados con el Premio Derechos Humanos 2014, han abogado este miércoles en el acto de esta presentación de esta distinción que fue celebrado en la Universidad de Jaén, por sus siglas UJA, para fortalecer el Estado de Derecho allá en Guatemala. Este referido premio, que reconoce la labor de defensa de los derechos humanos, está apoyado por la UJA, la Universidad de aquel país, y la UNIA a través de la Cátedra de UNESCO de Interculturalidad y Derechos Humanos y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía. El responsable de la Oficina Regional de la ONU para la Reducción de Riesgos de Desastres, Ricardo Mena, destacó la reacción de las autoridades y de la población de Chile ante el terremoto de 8.2 grados Richter, ocurrido la noche de este pasado martes frente a la costa del norte de ese país. El funcionario de Naciones Unidas dijo durante una entrevista con la radio de Naciones Unidas que el papel que jugó la Oficina Nacional de Emergencias de aquel país
encargada de alertar a la población ante la ocurrencia de este fenómeno, fue una acción muy ordenada y rápida. Además, señaló que los sistemas de alerta de tsunamis también reaccionaron bastante bien y la alarma fue difundida de manera apropiada a toda la población. Cabe señalar que según fuentes oficiales, hasta el día de ayer miércoles se reportaban 6 fallecidos. Unas 900.000 personas fueron evacuadas hacia las zonas altas de esas ciudades. Un desfile a beneficio de UNICEF Argentina se realizará este próximo 11 de abril, en coincidencia con un nuevo aniversario de Bahía Blanca en el Complejo de Luz y Fuerza. Bajo el nombre de Pasarela Responsable, este evento tendrá presencia de diseñadores como Fernando Crisi Munz, Amelia Consolguir, Lorena Schwartzman, Maisabela, Paola Pellegrini, Las Marías de Veracruz y Carlos Veraggi, entre otros. Ahí desfilarán más de 60 modelos locales y figuras públicas que suman su apoyo de manera solidaria, tales como locutores y conductores de la ciudad, además de Leandro Ferreira y su ballet, quienes propusieron un viaje a Grecia para abrir este show de moda. En una alianza para promover los derechos de la niñez y la adolescencia durante el mes de abril, UNICEF México y el gobierno del Distrito Federal suman sus esfuerzos y lanzan la campaña el hashtag Hazlo Real, que consiste en una exposición fotográfica monumental montada en edificios públicos y privados de la Ciudad de México. El objetivo principal de esta campaña es llamar la atención sobre la situación de la infancia en México y sensibilizar a la sociedad mexicana de que todavía existen muchas niñas y niños en nuestro país a quienes no se les cumplen sus derechos. Esta campaña es un llamado a todos los sectores de la sociedad para tener una sola vez y exigir acortar las brechas de desigualdad que existe en todos los niños de nuestro país. Y para que esta realidad cambie, por eso se llama el hashtag Hazlo Real. Esto es lo que pasa a nivel Iberoamérica. Hacemos un breve corte y regresamos con ustedes. Regresamos con ustedes para presentarles lo que sucede a nivel internacional y comienzo dándole a conocer que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó su enorme satisfacción por el hecho de que 118 naciones hayan firmado ya el histórico Tratado sobre Comercio de Armas y que ascienden a 31 las ratificaciones de este acuerdo adoptado por una mayoría de la Asamblea General el año pasado. Cabe recordar que fue el día de ayer miércoles cuando se cumplió el primer aniversario de la adopción de aquel compromiso, que por primera vez establece estándares globales para la transferencia de armas y otros artefactos bélicos, así como medidas para prevenir su dispersión. La Organización de Amnistía Internacional inició este pasado martes en Río de Janeiro, Brasil, una campaña por la derogación de la Ley de Amnistía brasileña de 1979, que a su juicio garantiza la impunidad de los responsables de delitos de lesa humanidad durante la dictadura que rigió el país entre el año de 1964 y 1985. La campaña, abierta el día que se cumplen 50 años del golpe de Estado, es decir, el 1 de abril de 1964, y que se prolongara 50 días, se propone recoger firmas para revisar la ley de amnistía y eliminar también las disposiciones que impiden la investigación y sanción de graves violaciones de los derechos humanos durante esos años en aquel país. Continuando con otra información, le comento que el secretario general de la ONU pidió ayer miércoles más apoyo a los programas de educación y de empleo para las personas con capacidades diferentes al conmemorarse ayer el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Ban Ki-moon señaló en un mensaje que ese día, es decir, el día de esta concientización del autismo, es una oportunidad para honrar la creatividad de las personas con trastornos del espectro autístico y de renovar nuestro compromiso, dijo, de ayudarles a realizar su potencial.
El autismo, es importante que usted sepa, es una discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta en los 3 primeros años de edad. Y la tasa del autismo en todas las regiones del mundo es y continúa siendo muy alta. Pasando directo a otra noticia, le comento que los gobiernos de Nicaragua, Pakistán y Rusia solicitaron a la Secretaría de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies en Peligro, por sus siglas CITES, que se incluyan nuevas especies de maderas valiosas, mamíferos y aves en la relación de especímenes que necesitan protección, que entrará en vigor el próximo 24 de junio. La petición de Nicaragua se refiere a la madera palo de rosa Yucatán, la de Rusia a 3 especies de roble mongólico y la de Pakistán a 3 especies animales. El registro en la lista significa que todos los cargamentos de estos especímenes que crucen las fronteras deberán ser previamente autorizados con un documento que certifique su origen legal, y de esta manera los países que intentan proteger estas especies y evitar su explotación y comercio ilegal lo puedan cumplir. La carrera popular por el planeta 2014 en el Parque Juan Carlos I de Madrid será el acto principal organizado en España para conmemorar el Día Internacional de la Madre Tierra, fechado por Naciones Unidas celebrarse para este próximo domingo 13 de abril. Con el lema, después de haber apagado la luz en la hora del planeta, no te pares, síguete moviendo por el planeta. Esta prueba deportiva tiene como principal objetivo la difusión de los valores de respeto hacia el entorno, así como la captación de fondos para proyectos que combatan el cambio climático. Pasando directo a otra noticia, le comento que más de la mitad de la población mundial se encuentra en riesgo de contraer enfermedades tales como la malaria, el dengue, la leishmaniasis, la enfermedad de Lyme y también la esquistosomiasis y la fiebre amarilla, que son transmitidas por mosquitos, moscas, garrapatas, caracoles de agua y otros vectores. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, calcula que cada año más de 1.000 millones de personas contraen estas enfermedades y más de 1 millón mueren por estas mismas causas. Las poblaciones más pobres son las que están en mayor riesgo de padecer estas enfermedades, sobre todo en situaciones en las que hay una falta de acceso al agua potable, a una vivienda adecuada y a un buen saneamiento. La Unión Europea dio el día de ayer luz verde a la operación militar por República Centroafricana, Leuforca, en medio de una escalada de la violencia sectaria que ha causado solo en estos últimos 10 días al menos 60 muertes en Bangui, la capital de ese país. El Consejo Europeo desplegará 1 millar de soldados con el doble objetivo: proteger a los civiles y garantizar la llegada de la ayuda humanitaria. Es importante señalar que la ofensiva lanzada en diciembre por las milicias cristianas contra rebeldes y civiles musulmanes ha llevado alrededor de 312.000 personas a abandonar ese país africano, con 4.5 millones de habitantes, mientras otras 625.000 personas permanecen desplazadas en su interior. Bien, eso es lo que sucede en materia de derechos humanos y de esta forma nos despedimos, no sin antes agradecerle que usted haya estado con nosotros. Lo esperamos mañana viernes con más información. Hasta entonces.